Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un capítulo de Sanamente. Hoy queremos hacer un recorrido por algunas de las entrevistas que han sido puntos en esta temporada y que han sido muy comentadas, y queremos traerlas aquí a colación para revisar por qué necesitamos tener este tipo de temas en nuestra vida cotidiana. Recordaremos la conversación que tuvimos con Jean-Philippe Creton, que fue una entrevista muy comentada, sobre todo por los hombres que encontraron en esta historia, su historia, una historia donde es muy difícil hablar de salud mental, donde hay poca ayuda y donde es muy difícil fragilizarse para poder abrir la conversación sobre lo que nos está pasando. También reviviremos la entrevista con Agustín Ibáñez sobre cómo podemos cuidar la salud cerebral. Hablamos mucho de cómo podemos cuidar el cuerpo para llegar, por ejemplo, cuando seamos mayores en un buen estado físico, pero nos preocupamos de cuidar el cerebro para que cuando estemos mayores nuestro cerebro funcione bien, que es uno de los principales problemas que tenemos a esa edad. También vamos a revisar y repasar un poco más de todos los grandes momentos que tuvimos hasta ahora en esta temporada, en este capítulo que ahora comienza. A lo largo de nuestro programa hemos hablado muchas veces de distintos trastornos, de distintas enfermedades, de problemas que nos aquejan y que nunca terminamos de comprender cuán profundos son dentro de la sociedad, porque la mayoría de las personas no lo hablan. La depresión es una de ellas. A medida que pasa el tiempo conocemos más casos de personas a las que les es muy complicado vivir con depresión y han decidido hablar, abrir su propia experiencia, y de esa manera se produce un efecto muy lindo que también hemos visto aquí en Sanamente, que es que de alguna manera nos acompañamos, no estamos en el mismo lugar, no somos amigos, y sin embargo leer que hay otra persona en algún lugar del mundo que se siente parecido nos hace sentir menos solos y mejor. En particular, la depresión es uno de los problemas más prevalentes dentro de la población en materia de salud mental, y es por eso que hoy día estamos muy felices de poder recibir en este estudio de Sanamente a Jean-Philippe Creton, que es periodista, pero sobre todo, y por eso está aquí, humano. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación a usted y a todo el equipo. De hecho, quería ampliar mucho este agradecimiento, porque de alguna manera muchos han sabido de ti, de tu historia, y gracias a eso se han atrevido a iniciar una conversación, a pedir una ayuda. Y quisiera primero preguntarte, ese momento en que tú decidiste decir, mira, sabes que yo he sufro y voy a describir lo que me pasa, ¿fue un momento en que tú decidiste hacerlo? ¿Por qué? Fue un poco después de una crisis bien fuerte que tuve, que me tuvo prácticamente inhabilitado por varios días y meses, me atrevería a decir yo. Y cuando estaba ahí en el fondo, y cuando por momentos uno dice ya no tengo cómo más encontrar esperanzas, cómo salir, sentí que las cosas que a mí me estaban apremiando, en todo aspecto, sentimental, laboral, económico, del margen que fuera, familiar, y que tenían un vínculo con la depresión, sentí que quizás a muchas otras personas les estaba pasando con distintos niveles de gravedad o distintos entornos, incluso socioeconómicos, geoculturales. Y dije, bueno, si algo tiene el hecho de que nosotros estamos frente a micrófonos, es la posibilidad de poder ayudar de alguna manera. Y es entretenido poder hacer la pega que, por ejemplo, me toca más a mí, que es desde el área de entretención. Pero también hay otros momentos en los que uno tiene que aprovecharse, en buen sentido, de estos micrófonos para poder decir cosas que puedan ser de ayuda. Y fue por eso, pero curiosamente se me dio el sentido contrario. Lo hice inicialmente para poder ayudar y finalmente me terminó ayudando más a mí. Justo para allá iba mi siguiente pregunta, porque al inicio hacía esta reflexión en torno a que es impresionante que a través de las tecnologías y de la globalización, igual tenemos a veces la oportunidad de sentirnos acompañados haciendo este tipo de cosas. ¿Te sentiste más acompañado? ¿Por qué te ayudó a ti? Me ayudó porque yo lo defino como una especie de, como se dice coloquialmente, como una salida del closet. Yo venía con episodios depresivos desde muy chico, desde la adolescencia, que se fueron incrementando conforme avanzaba el tiempo. Y pasé de tener algunos días complicados
a el último momento en el que tenía algunos días simples, digamos. Estaba permanentemente en un estado depresivo, ansioso y de complicación. Entonces fue ahí cuando decidí de alguna manera poder contar esto, con mucho miedo, porque yo decía, esto me puede traer problemas de toda índole. Pero se me hizo necesario porque ya me estaba costando lidiar mucho con todo. Entonces tuve que hablar con mi pareja, hablar con mis papás, hablar con mi jefe, hablar con mi hija incluso, y poder transparentar la situación y decirles, mira, yo me estoy comportando de esta manera en determinadas situaciones por esto. Porque estoy sufriendo. Claro, no es porque yo quiera, no es porque sea apático, porque sea pesado, porque sea indolente, es porque algo me está pasando a mí también. Oye, y cuando eras chico y empezaste a tener algunos días difíciles, ¿cuándo realmente llegaste a la idea de que tal vez lo que tenías no era un día difícil, sino que realmente tal vez tenías una depresión? A mí me costó mucho poder entenderlo. De hecho, yo agradezco infinitamente cuando por fin tuve el diagnóstico, que fue hace poco. Pero durante muchos años yo no entendía qué pasaba. Y en una primera etapa, eso de los 15, 16 años, incluso empecé de alguna manera a culpar a la música que siempre ha estado tan presente conmigo. Y quizás yo decía, bueno, a lo mejor la música que yo escucho tiende a una oscuridad que me puede estar afectando en términos de personalidad. Después me di cuenta que al revés, finalmente uno busca la música que lo representa pues lo que es más. afuera es adentro, Exacto. ¿no? Empiezas a representar el mundo. Exactamente, a buscar tu propia identidad también a esa edad. Y después tuve una mala experiencia con un psiquiatra a los 19 años, en que me llevaron mis papás porque ya estaban empezando a preocuparse. Y cuando narro todo lo que me pasaba, el psiquiatra equivocada y desafortunadamente me dice algo así como: tú te estás ahogando en un vaso de agua, cabro. Vive la vida más simple porque te estás complicando por puras tonteras. Y eso me quedó muy grabado, y me quedó grabado durante todos los 20 y tantos y parte de los 30 y tantos, este concepto de yo soy el que alega de lleno. O sea, aquí la cuestión está todo bien y yo me quejo por puras tonteras, entonces me echaba mucho la culpa. Lo que profundizaba más tu propia sensación de pena, ¿no? Exacto. De desazón. Mira, qué importante lo que estás contando, porque acá nosotros hablamos mucho de pedir ayuda, pero tampoco es tan fácil encontrar ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni al terapeuta perfecto. Hay una cosa que es terrible, pero que uno igual tiene que hacer una especie de casting, tiene que ir como buscando un pololo, ¿no? En Sí. mi caso, y en ese sentido, ¿cuánto te demoraste tú en llegar a las manos correctas? Muchísimo, y lo que decís tú, Pablo, es súper importante porque en general en las enfermedades que tienen estas características uno pega de ansioso. Sí, pues quieren una solución ahora. Claro, uno viene tanto tiempo con un sufrimiento o una mochila muy pesada que lo único que querés es que ojalá alguien te la saque inmediato. Y no, es un proceso largo tanto con los terapeutas como también con los fármacos. Cuando se llega ya a la experimentación con drogas, también es una cuestión en la que hay que tener paciencia, porque a mí me pasó, por ejemplo, 2 intentos previos en que no era la pastilla adecuada. Y de hecho todo lo contrario, me fueron haciendo más mal que bien. Hasta que finalmente encuentro un fármaco hace poco que me tienen una relativa estabilidad. Pero yo siempre cuando converso con gente que está pasando por situaciones similares, ojo, no te caigáis porque la primera no funcionó. Vamos a la segunda, vamos a la tercera, hasta que se encuentre la alquimia perfecta. Y ahí, bueno, tú tuviste una pésima experiencia con este psiquiatra, pero aquí hay una comunidad de gente que tal vez también está haciendo su búsqueda. En tu propia experiencia, ¿cómo logras animar a seguir buscando una salida? Sobre todo cuando lo que menos tienes es energía. Sí, mira, esa es una pregunta que después de que yo hable de esto me la hacen harto, incluso en la misma calle, así como, ya, ¿sabéis que a mí me está pasando lo mismo? ¿Cómo lo haces tú? Y yo encuentro que la verdad, no hay receta para eso, porque todos los contextos son diferentes. Si bien es cierto, por ejemplo, lo que tengo yo, que es una depresión mayor, antiguamente conocida como depresión endógena, tiene elementos biológicos, igual yo creo que todo va incidiendo. Tu infancia, tu relación con tus padres, todo va siendo un contexto que te hace único y especial ante una determinada enfermedad. Por supuesto. Por eso yo no soy mucho de la idea, mira, lo que tienes que hacer es, lo que yo puedo decir que a mí me ayudó mucho fue lo que hablábamos recién, el poder conversarlo, el poder hablarlo y poder decirlo, disculpando el coloquio, cara de raja, sin tanto arreglito, es que a veces me pasa que me bajoneo, no. O sea, sabes que yo estoy mal, compadre, estoy mal y necesito ayuda en este momento, y eso fue como que me hizo descansar. Oye, y cuando lo hablaste con tus entornos más cercanos, ¿fue la conversación que esperabas? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? Porque hemos aquí tenido todos los casos en que salir del closet, sea ese el closet que sea, es muy difícil y no es bien recibido, o es muy difícil y es bien recibido. ¿Cómo fue tu experiencia con tus distintos
con mi familiares, entorno, claro. tu hija. Cada caso es especial porque son distintas edades y Obvio. distintas relaciones, pero yo creo que en resumen te puedo decir que existe siempre por parte del entorno, o en la mayoría de los casos, la intención más sana de ayudar, ¿cachai? Y yo creo que ante situaciones de salud mental muchas veces hay desconocimiento. Entonces entra en el otro una suerte de impotencia de por qué yo no lo puedo ayudar, por qué no lo puedo sacar. Y uno, por otro lado, entra en un ejercicio de círculo vicioso en el que dice, yo ya no quiero molestar más, yo ya no quiero contar más mis achaques porque esta persona viene en buena onda y yo estoy traspasándole toda esta energía que finalmente se la lleva, entonces mejor me quedo callado. Al menos eso hacía yo. Lo que al final es infinitamente peor. Y al final empieza a ser como un choque entre las dos fuerzas, entre Y los una que te quieren distancia cada vez ayudar más grande. y una distancia cada vez más grande porque los otros se empiezan a cansar también. Entonces creo que es importante tener en consideración que quienes te quieren ayudar de verdad lo quieren hacer y quieren tomarse el tiempo y quieren mamarse esa conversación y quieren estar ahí cuando tú muchas veces no tenías el ánimo, y hay que cederles ese espacio que muchas veces uno por egoísmo o incluso por culpa dice, no, mejor no entres para acá. Y yo creo que siempre es bueno, siempre va a ser bueno cuando tú estás ahí en procesos malos que haya alguien que te esté entregando amor, cariño al lado, siempre, no le veo la razón mala. Igual hay algo que yo tuve una depresión específica a propósito de la muerte de mi mamá, y me pasó mucho que hubo un momento que ya no quería seguir hablando porque sentía que aunque hablara, la otra persona no podía entenderme. Sí. Y hice lo mismo, me empecé a quedar callada y a dejarlo afuera. Pero tú se ve que le has dado una vuelta más en el sentido de por qué igual vale la pena tener esa conversación y qué fruto puedes tener de esa conversación, incluso si el otro no te entiende. Incluso como de enseñarnos mutuamente también. Yo empecé a hacer ese ejercicio de empezar a contar porque a mí me llamaba la atención que muchas veces me encontraba con gente, cachaban que estaba mal porque ya finalmente hasta mi aspecto físico estaba más deteriorado, y te dicen, ya, pues, arriba el ánimo. Y tú decís como, esa era la clave, ¿cómo no lo pensé antes? Arriba el ánimo, pues, no lo había pensado. Entonces te empieza a dar también, a mí me dio un momento, porque la depresión no solamente se vincula a rabia o nostalgia, también yo empecé, o sea, a pena o nostalgia, yo también empecé a tener rabia en un momento, sí, pues, conmigo, con los demás. Pero creo que es bueno el ejercicio de empezar a enseñarse y decir, mira, ¿sabéis que cuando tú me decías arriba el ánimo, a mí me pasa esto? estás absolutamente equivocado, porque no tiene que ver con que yo hoy día me levante y diga todo va a estar bien, porque eso no funciona en la mentalidad de la depresión. Son otras cosas las que influyen. Entonces necesito que, yo me acuerdo en un momento le dije a alguien como, no necesito que vengáis aquí, que me abracéis, que me digáis que la vida es maravillosa, yo solo necesito que estés. Y eso ya me hace estar con un alguien, con un otro, compartiendo una experiencia, y eso aliviana mucho, por lo menos en mi caso. Oye, y con tu hija, que eso es interesante, porque tú eres un hombre, si uno te mirara con todo lo que ahora sabemos de las distinciones, tú eres un hombre privilegiado, eres un hombre hermoso, eres un hombre Muchas talentoso, eres exitoso, ¿no? Inteligente, tienes distinciones. Además, ahora ya más encima estás deconstruido a propósito de tu propia experiencia. Y entonces es difícil para otros hombres, los hombres son los que menos consultan, eso ya sabemos, y ciertos hombres entre 25 y 50 años son los que menos consultan y son además los que más se suicidan. Entonces me parece súper interesante cómo fue esa conversación con tu hija, que en teoría uno frente a los hijos es como la figura de autoridad, como la figura de poder. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué te enseñó la conversación con tu hija? ¿Y qué le dirías a todos esos hombres que hoy día sienten una enorme fragilidad de abrir su tristeza al mundo, ¿no? Sí, mira, yo creo que todo eso se detona desde una construcción machista que todavía sigue imperando pese a los avances que hemos tenido. Todavía la sociedad sigue siendo estrictamente machista e incluso muchas veces los hombres siendo víctimas de esa misma construcción. Entonces, es el mismo hombre el que no puede caer porque es el que tiene que levantar la casa, el que tiene que estar ahí como monitoreando todo y finalmente se dan poco espacio a la fragilidad o a la vulnerabilidad. Y durante la época de la pandemia, yo estaba compartiendo mucho con mi hija porque estábamos en un escenario distinto laboral y de todo, y se me empezó a hacer muy complejo como le decía yo, el concepto de la vida es bella. Esta película famosa en la que el padre hace todo lo posible porque su hijo no se entere de lo que pasa con el holocausto. En tu caso tú tratabas de ocultar tu propia pena delante de ella. Permanentemente, y hasta el hecho de que muchas veces le servía la comida, me iba al baño, lloraba, volvía y seguía con la cuestión de ya, ahora vamos con el postre y todo. Ese ejercicio fue tan desgastante que me hizo entrar en un escenario incluso peor.
Hasta que un día hablé con ella, obviamente en ese momento la Mo tenía 8 años, entonces lo expliqué desde la perspectiva más fácil de entender de un niño. Y mi hija es como... Una maestra. Total, te iba a decir la misma palabra. O sea, ella ha sido un bastón más que importante en todo este proceso y desde la inteligencia simple que tienen los niños. Donde muchas veces ese arriba el ánimo se transforma, esa frase de arriba el ánimo, se transforma por otra frase tan simple como esa, pero mucho más compleja desde su entendimiento. Y mi hija ha sido así fundamental, de gran ayuda. Y ella es muy bonito porque el gran miedo que uno tiene es romper el fantasma, po. ¿Tú sentiste que le rompiste el fantasma del superhéroe y que te convertiste en otro? ¿Qué ganó, qué perdió? ¿Cómo has visto que ha evolucionado eso? Sí, ¿sabéis qué? Fue un tema para mí en algún momento. Y alguien una vez me dijo, no te muestres vulnerable frente a tu hija porque no tiene por qué asumir los problemas que tú tienes. De alguna manera sí tenía razón en el sentido de que uno se puede quizás equivocadamente traspasar más información de la que debiera, en el caso sobre todo de los chiquititos. Pero sabéis que en un momento dije, mira, este es el papá que tenía, este es el papá que te tocó. No se lo dije, pero esa fue mi forma de plantear. Es un papá que trata de ser todo el tiempo el mejor papá contigo, jugamos, nos abrazamos, nos reímos, vamos a comer helado, hacemos cosas, pero en algún momento yo también soy frágil y en algún momento también me caigo. Y creo que al final me resultó más interesante esa demostración de paternidad con las dos aristas, más que este padre que nunca se equivoca y nunca falla, que en algún momento te la van a cobrar más adelante. Pero además en el primero, tú que eres el modelo, le permites a ella fallar y equivocarse y no ser perfecta también. Si el problema de cuando uno pone la expectativa muy alta es que también se la traspasas a los niños y los niños sienten que tienen que cumplir con eso, cuando en realidad... Exacto, ser, ¿no? exacto. Yo creo que lo abarcamos desde ese lado, yo creo que la clave en cualquier tipo de situación es finalmente el amor, aunque suene cursi, pero ese espíritu, esa energía, esa sensación de yo te apoyo, yo estoy contigo, vamos caminando juntos, es crucial. Pucha, hablaría muchas horas contigo, pero me quedan pocas preguntas, y una es, ¿qué crees tú que qué es la comunidad para ti? ¿No? Cualquier comunidad, la comunidad de la familia, la comunidad de la pega, la comunidad de los amigos. Para mí la comunidad es cultura, finalmente. La cultura se transforma en una gran identidad cultural macro y yo creo que la podemos llevar también a conceptos micro, desde comunidades del barrio, desde comunidades, en mi caso como me toca a mí, musicales, donde nos escuchamos las canciones unos a otros y nos vamos colaborando, no sé, toda estructuración de comunidad. ¿Qué es esa comunidad? ¿Sientes que la comunidad es una herramienta para enfrentar por ejemplo, la depresión? Sí, y ahora más que nunca que la sociedad tiende a tornarse cada vez menos comunitaria por el avance de la tecnología, porque en algún momento vamos a estar solamente sostenidos con alguna pantalla y va a ser cada vez más improbable que mantengamos una conversación porque no va a ser necesaria. Vamos a estar todo solucionado desde el aspecto tecnológico, entonces creo que ahora más que nunca, casi como una suerte de grupo de resistencia, como una batalla antigua, hay que tratar de mantener el sentido comunitario y la comunicación. La comunidad como revolución. Exacto, la comunidad como revolución. ¿La música sigue siendo oscura? Voy a decirte algo que quizás no es la respuesta que uno quisiera escuchar, pero yo aprendí a entender que la oscuridad es un gran porcentaje de mi persona. Y esa oscuridad es la que me hace leer lo que leo, escribir lo que escribo, hacer la música que hago, amar de la manera que hago. Entonces abrazo mi oscuridad más que tratar de apartarla. Hermoso. Te queríamos escuchar. Esa era la respuesta que queríamos escuchar. Bacán, la que tenías. Bacán, la que tenías. Muchas gracias. Realmente te quiero agradecer por haber estado acá, por hacer lo que haces. Hay mucha gente que ha dicho lo que le pasa, pero que al final no persiste en comunicarlo y esto alivia a tantos, a nosotros que te hemos estado escuchando hoy. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por escuchar también. Gracias. Viper. Teníamos muchas ganas de tener esta conversación, la veníamos empollando, como le dije aquí antes de que empezara esta entrevista a Jean-Philippe, porque sabemos el poder que tiene conocer nuevos modelos de vivir la vida. Y en este caso, nuevos modelos de vivir la masculinidad, la adultez, el sufrimiento y las posibilidades que existen, por ejemplo, en la comunidad de encontrar luz, salida o de acompañarse en la oscuridad también, ¿por qué no? Vamos a una pausa y volvemos con más.
Muchas de nuestras conductas, nuestras maneras de actuar en relación a ciertas situaciones se deben a nuestros sistemas cerebrales. Uno de ellos es el de recompensa, que nos entrega literalmente un premio, un pequeño alimento para el cerebro cada vez que nos sentimos de alguna forma bien. Así vamos aprendiendo, pero ¿qué pasa cuando se sobreestimula el sistema de recompensa y no necesariamente con los mejores incentivos? Eso nos puede traer definitivamente un problema. Los detalles sobre cómo funciona este sistema y sobre qué tenemos que estar atentos los trae Magdalena Fuenzalida en su nota. Desde nuestros inicios hemos aprendido a través de experiencias. Por ejemplo, qué cazar para comer y qué no. Nuestro cerebro crea un mecanismo que nos premia por experiencias positivas. Se trata del sistema de recompensa. Todo el circuito de recompensa ha sido fundamental en la evolución de los mamíferos porque nos ayuda a aprender del ambiente. Las cosas que activan del ambiente, el circuito de recompensa, son las que a nosotros nos gusta, ¿sí? Entonces, y a nosotros no nos gusta porque evolutivamente está diseñado que son vitales para nuestra existencia. Por ejemplo, alimentos ricos en ciertas sustancias como la sal, la grasa, qué sé yo, el chocolate, nos gusta harto. Entonces, todas esas cosas que nos sirven para sobrevivir en el ambiente, este circuito está cableado de cierta forma que nos hacen ser sensibles a eso. Nos sirve para aprender del ambiente. Pero hemos evolucionado. Nuestro sistema de vida se ha complejizado. Ahora hay abundancia. Para la mayoría, las necesidades básicas están cubiertas. Es acá cuando aparece el sobreestímulo. Nuestro cerebro no cambia tan rápido, ¿sí? Entonces nuestro cerebro sigue siendo el cerebro de los homínidos que éramos cazadores recolectores. Entonces, tener mucha disponibilidad de alimentos y tener poca actividad física es algo que nuestro cerebro no está acostumbrado. Y por eso se ocurren estos desequilibrios de obesidad, de problemas que tienen que ver con la salud, la diabetes, y probablemente se ha estudiado mucho, tiene mucho que ver también con enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Es común encontrarse pensando, me esforcé, lo merezco. ¿Y tú? ¿Cómo te premias a ti mismo? Cuando he tenido un día agotador, lo que hago casi siempre en verdad es como llegar a la casa, pedirme mi comida favorita, que es el sushi, ver una serie y regalonear con mi gatito. ¿Haber algún tipo de recompensa que puedo darme normalmente después de alguna sesión de estudio? Sería revisar el feedback del Instagram. Tengo varias categorías de compensaciones. Cuando salgo de la oficina, una rica ducha, una tiene ahí con estas sales y refrescarme y todo eso, sobre todo en este tiempo de calor. O comer algo rico. A veces este sistema entre esfuerzo y recompensa puede pasarnos la cuenta, volviéndonos adictos al placer inmediato. Los sistemas de recompensa históricamente están hechos para ser brevemente activados. Lo que busca es activarse ya. Pon ese sistema en un contexto en donde puede ilimitadamente acceder a lo que gatilla la recompensa y tenemos un fenómeno como la procrastinación, que es recompensa ahora ya, incluso haciendo daño a la conducta a largo plazo. Entonces tenemos conductas que uno dice, bueno, tengo una prueba que se viene, no voy a estudiar, voy a ver tele, o voy a comer, o voy a salir, sabiendo que eso me va a causar un daño más adelante. Por eso, para volver a un equilibrio, es necesario practicar la disciplina. Ya metas que sean breves, cortas, alcanzables, que estén acá a la mano. Y luego, una vez que uno tiene efectivamente esa meta, dividir, entender más o menos las conductas que yo podría tener para poder llegar a alcanzar esa nueva meta. Los videojuegos lo lograron muy bien, en donde te van recompensando inmediatamente. Tú vas avanzando con tu personaje y vas obteniendo moneditas, lo que sea, te van recompensando. Esa técnica uno la puede ocupar para su propio beneficio. Entonces hay algunas cosas que son sencillas. Hay una técnica que se llama el de los clips o el de las canicas, las bolitas, lo que sea. Son dos jarritos, entonces tienes uno lleno de clips, bolitas, piedras, lo que quieras. Cada vez que logras avanzar un poquito, transfieres una desde el jarrito que está lleno al jarrito que está vacío. Y eso es muy importante para poder hacerlo, salirte de esta inercia de la recompensa inmediata. Poder hacer que este otro camino, que es más duro, más fuerte, que te recompenses. Lo importante es poder romper este circuito de recompensa inmediata, ya sea con pequeños pasos o pidiendo ayuda.
Sentirse considerados con las mismas oportunidades que todo el resto de las personas es fundamental para poder tener una sensación de bienestar en el trabajo. Se cumplen 5 años de la promulgación de ley de inclusión laboral, pero ¿cuáles son finalmente los desafíos que todavía existen en este largo camino que sabemos es uno de los pendientes de la sociedad moderna? Miranda Aspe nos cuenta. Trabajar es un derecho humano fundamental. Muchas veces pasamos más horas en el trabajo que con nuestras familias. Permea cómo nos relacionamos y desarrollamos en la vida adulta. Sin embargo, es un espacio que hace 5 años no estaba asegurado para todos. La Ley 21.015 es parte de una iniciativa de inclusión laboral que lo que busca justamente es que las empresas de mayor tamaño, aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores en sus planillas, contraten a personas con discapacidad. Sebastián y Jorge son parte de las más de 2 millones de personas en Chile que tienen algún tipo de discapacidad y han vivido en carne propia cómo, con la Ley de Inclusión Laboral, se les abrieron puertas que siempre debieron haber estado disponibles. Para ambos es su primer trabajo y forman parte del 1% que exige la normativa a las empresas de 100 o más trabajadores. No tiene que uno actuar, digámoslo, para que encaje uno en los diferentes ambientes. Hace que la pega no se sienta como un martirio, sino como algo que se pueda disfrutar a concho. Me ayuda mucho porque este trabajo son muy buenos, porque acá me tratan súper bien, nos reímos, ponemos música. Gracias, Sebastián, gracias. Este es mi lugar de trabajo, este es mi escritorio, estoy trabajando en esto, estoy poniendo los códigos a esto para meter esto en la caja. Etiquetar, reponer y ordenar insumos son algunas de las tareas que realiza Sebastián en el Hospital Clínico UC Christus hace casi un año. Participó en un programa de inclusión donde aprendió tareas en ropería, pediatría y en la bodega, lugar donde se desempeña actualmente. Y estoy contento de acá porque me siento bien. Mi familia le cantaron. Hasta mi mamá le canta que yo estoy acá trabajando, mi papá también, mis 2 hermanas también. Se encontraron con un trabajo que a ellos les gusta. A ellos lo transformaron para sí, ¿me entiendes? Ellos llegan en la mañana, llegan con ese entusiasmo de trabajar, qué hago, cuál es mi función. Para nosotros es súper importante, no la cantidad, que participen, estén y funcionen en pos de que ellos se puedan independizar en un futuro próximo. Ámbito laboral al que también se incorporó Jorge, quien trabaja en Zurich Santander Seguros. 3 años han pasado desde que postuló a través de Fundación Ronda e ingresó a la compañía, donde comenzó estando a cargo de labores administrativas. Ahora es analista de ingresos y responsable de los controles de su área. Yo me siento muy cómodo. Aquí trabajan muy buenas personas, muy buenos profesionales, y hacen que el ambiente aquí sea muy grato y uno realmente trabaje con gusto porque la pasa bien. Me siento parte del equipo, me siento uno más, no me siento ni sobreprotegido ni excluido. Obviamente un equipo que tiene diversidad, no solamente en términos de personas con discapacidad, sino también en todo término de diversidad, equidad e inclusión. Yo creo que ahí lo importante es que además se puede reflejar en términos de empatía, de tolerancia. Que nos permite que aquellos que habían quedado fuera de los márgenes de lo social se incorporen a la vida social, al sistema de protección social. Según un estudio de la Fundación Contrabajo, 15.791 empresas tienen la obligación legal de dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral. Sin embargo, solo 22,8% informó los mecanismos utilizados durante 2022. La incorporación el año pasado del registro electrónico laboral, donde las empresas contabilizan la contratación de las personas con discapacidad, es esencial para regular la fiscalización y así aumentar la probabilidad de que la experiencia en el trabajo sea exitosa. Hay que hacer también un llamado a que las empresas se atrevan a alcanzar este cumplimiento, que esa cuota de 1% es un piso, que a veces las personas son contratadas, pero por el tipo de trabajo que se contratan no siempre coincide con la carrera profesional de esa persona, o en muchos casos también para puestos específicos en el lugar del trabajo no se logran encontrar personas con estas características. Las empresas a veces son las que generan demasiadas restricciones en contra uno
antes de siquiera conocer a la gente. La inclusión que se genera en ese espacio como oportunidad de desarrollo es fundamental para el desarrollo personal, las trayectorias laborales y para los desarrollos de las mismas organizaciones. Esto no es caridad, esto no es hacer un favor, es generar condiciones para que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en igualdad de derechos y oportunidades. Y vamos a seguir practicando, a etiquetar, sacar los códigos a través del computador. Lo más importante para mí es que pasarlo bien, disfrutar y seguir trabajando, seguir motivando. Aún queda mucho por hacer. Eliminar la brecha de género en la contratación, mejorar los salarios y reforzar la figura del gestor de inclusión laboral son solo algunas de las acciones necesarias para encontrar la fórmula que permita una incorporación al mundo laboral sostenible en el tiempo de quienes viven con una discapacidad, contribuyendo en la construcción de autonomía, el reconocimiento de su labor y mejorar así la calidad de vida. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir revisando todos estos momentos destacables de lo que lleva la temporada de Sanamente 2023. Volvemos enseguida. Vivimos en tiempos muy desafiantes tanto para el cuerpo como para la mente. El bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento no solo del cuerpo, sino también de la mente, es fundamental para mantener una vida saludable y sobre todo una sensación de bienestar. Dentro de esta salud, como decimos, está la salud cerebral. Yo creo que nunca hablamos realmente de esto y sin embargo es tan importante, sobre todo ahora que sabemos que vamos a llegar a mucho más viejos. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro cerebro se mantenga sano a lo largo del tiempo y sobre todo enfrentado a entornos tan adversos como los que vivimos, ¿no? Para eso estamos hoy día con Agustín Ibáñez, director del Instituto de Salud Cerebral de América Latina, BrainLat, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Paloma. Este es uno de tus 72 títulos, pero para que podamos hablar de la entrevista... Pensé que iba a decir uno de los 72 veces que venía acá, pero vine 2 nomás. Pero es que nos caes muy bien. Básicamente estamos muy interesados en lo que va a decirnos tu cerebro y particularmente sobre qué es la salud cerebral. Bien, bueno, la salud cerebral, hace muy poquito la Organización Mundial de la Salud sacó una definición, lo que muestra el impacto a nivel de políticas públicas que está teniendo el tema, ¿no? Y es básicamente... Y la ausencia que ha tenido durante todo el desarrollo de la civilización. Es que es como si ese pedazo de la salud no hubiera existido en el cuerpo, como vos bien decías al principio, ¿no? Bueno, es básicamente la adecuada orquestación afectiva, cognitiva, motora, sensorial que ocurre en el cerebro y su resiliencia. No quiere decir que no tengas ninguna enfermedad, quiere decir la mejor manera de proteger al cerebro. Y es un poco paradójico, digamos, la salud cerebral no depende del cerebro, depende del contexto, del ambiente, de qué haces, de cómo comes, de cómo interaccionás, de a qué te expones, ¿no? Ya, a ver, vamos uno por uno. Dale, perfecto. Bueno, básicamente... ¿Cómo hago para mantenerme sano con lo que hago? Bien, bueno, básicamente hay un movimiento mundial hoy en día para tratar de generar algo que se llama, perdón por el Spanglish, Brain Health Index. Cómo predecimos la salud cerebral y cómo la prevenimos, ¿no? Hay aspectos muy básicos. ¿Cómo dormís? Si vos pensás, como dice mi amigo Diego Golombek, ¿no? Imagínate que hay un tratamiento que te sirve para protegerte del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, de la depresión, de la ansiedad. Además te limpia de toxinas el cuerpo. Un tratamiento que existe y se llama sueño. Sueño, claro. El sueño. Y sin embargo es uno de las costumbres humanas más afectadas por la vida moderna. Es que no hemos dormido como dormimos así durante toda la historia de la humanidad. Antes dormíamos de a pedacitos, trabajábamos de noche. Este sueño se ha ido organizando con la vida occidental y hoy con la tecnología, el estrés es uno de los factores que más se afecta y tiene un impacto brutal, brutal. Hoy en día es un predictor fuerte. Es que lo que acabas de decir me parece fantástico. Si uno pudiera dormir de a pedacitos, ¿sería mejor para el cerebro? Sería difícil que eso... decirlo ahora en este contexto, porque tenemos una organización de la vida que básicamente está hecha para que durmamos en un solo segmento. Entonces sería un problema, realmente impactaría en tu salud solo porque estarías desacoplado con el ambiente, digamos. Pero en otros momentos claramente que hemos tenido otros patrones de sueño
Hoy en día nuestro sueño se ha regularizado y básicamente uno tiene 2 grandes ciclos de sueño y es muy importante porque ahí no solo se consolida la memoria, sino que también tu cerebro se limpia de toxinas. Entonces, hoy en día te diría ya nuestro organismo se adaptó a esa estructura del sueño y es importante mantenerla. Protegerla. Ya. ¿Qué otros factores del entorno afectan? Sí, bueno, otros factores fundamentales son tu estado de ánimo, la autorregulación emocional, ¿no es cierto? El ejercicio, si haces o no ejercicio. Ya, pero te deja detenerme en lo anterior. Cuando dices, es clave tener autorregulación emocional. Es decir, nosotros podemos decir que las personas que no aprenden a regularse emocionalmente de niños, adolescentes, terminan teniendo una peor salud cerebral de adultos. Sí, a mí me pasó. Yo tuve muy mala regulación emocional, ¿no? Y básicamente hay 2 cosas. Uno es que es fundamental, hoy en día es mucho más importante que la inteligencia, la abstracción, la memoria. La capacidad de autorregulación emocional te permite responder adaptativamente a contextos estresantes, básicamente. E inciertos, ¿no? Como los que estamos viviendo. Exacto. Pero además te protege de tu salud cerebral y cardiovascular. O sea, en la medida que vos autorregulás bien tu sistema cardíaco autonómico, tus vísceras, que son... Se exigen menos en el fondo. Se exigen menos, tienen una respuesta más adaptativa y adecuada a las demandas ambientales. Hay una cosa que se llama alostasis, que es la sobrecarga del estrés, que no solo depende de los estresores ambientales externos, sino de cómo vos respondés a esos estresores. Por eso es que la respiración, el mindfulness, el ejercicio, la música, cualquier cosa que te permite focalizar y bajar tu nivel es fundamental. Justamente en este capítulo estamos viendo el factor, el impacto que puede tener la música, por ejemplo, en aumentar la concentración y no solo en ayudar a regular, ¿no? Pero me parece muy importante la atención que tú pones respecto de cómo nos enseñan de niños a regularnos, porque no nos enseñan de niños a regularnos. Y eso es un ojo que está abriendo mucho el sistema educativo, de cómo en el fondo estamos preparando a los niños con nuevas habilidades para la vida. La diferencia entre quienes saben regularse y quienes no es muy abismal. Es abismal y va a ser mucho más abismal. Justamente el punto que vos marcás de la educación es fundamental. Hoy en día, con la revolución de la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto?, vamos a dejar de hacer una innumerable cantidad de cosas que estaban en nuestro currículum educativo. Lo que no vamos a dejar de hacer es aprender a pensar analíticamente, desarrollar pensamiento crítico y desarrollar autorregulación, ¿no? Autorregulación emocional, corporal, respiratoria, para que te enseñe no solo a regular tus emociones, a responder al estrés, a saber responder a las demandas ambientales. Es fundamental, creo que hay mucha conciencia de ello, creo que no va a ser fácil de implementar, ¿no? Es muy interesante, a mí me parece muy conmovedor cuando tú, que eres como un hombre súper inteligente, neurocientífico, dice, yo no sabía regularme y lo aprendí a hacer tarde. Lo aprendiste a hacer tarde y fue posible. Lo digo porque hay mucha gente que nos ve y que ya está empezando a sentir la necesidad de integrar esta herramienta a su vida. Sí. A mí me pasaron 2 cosas, una muy buena y una muy mala. La muy buena es que tuve 2 hijas y mis 2 hijas me enseñaron a regular, a ser paciente, a parar, a no imponer, ¿no? Y eso es tremendo. Después me pasó que tuve cosas de estrés muy grandes. Por ejemplo, mi papá tuvo demencia, siempre lo cuidó mi hermana, como suele pasar en Latinoamérica, las mujeres son las caregivers, ¿no es cierto? Y mi papá tuvo una demencia súper conductual, con paranoia. Entonces yo ya investigaba la demencia, pero me peleaba con mi viejo, ¿viste? Lo trataba como un tipo normal. Entonces me fui al carajo, mucha demanda de estrés de trabajo. Entonces cometí me choqué contra la pared y bueno, y ahí uno aprende. Yo aprendí a respirar, básicamente, a hacer mindfulness, a hacer respiración, ¿no es cierto? A hacer ejercicio. Y te salva la vida. Yo no puedo vivir sin ello, lo hago todos los días de mi vida y te cambia la forma en la que te expones al mundo, ¿viste? Me encanta lo que planteas. Y también otra cosa que tiene que ver con, hablabas de la alostasis, para quienes quieran revisar este concepto en profundidad, hicimos una entrevista al mismo ser humano hace más o menos un año atrás, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Interesantísima, pero que es esta cosa que nos pasa a muchos, de estar sometidos permanentemente a una cantidad de estrés todo el rato. ¿Qué haces tú o qué se recomienda desde la ciencia cuando uno se da cuenta que viene, por ejemplo, de 10 días satánicos? Los periodistas, por ejemplo, salimos hace poco del periodo de elecciones, que para nosotros es terrible y son días y días y días de mucho estrés. Cuando uno sabe que vivió un shock de estrés,
¿Qué tiene que hacer para cuidar su cerebro? Claro, bueno, hay varias cosas. Lo primero es prepararse para los periodos de estrés. O sea, ¿cómo? Y básicamente el nivel de arousal, podríamos decir, o de sobrecarga alostática inicial es predictor de a dónde llegás. O sea, si vos bajás tu nivel, si vos, no sé, haces mindfulness o te preparás de ir a ese periodo. El antes es fundamental. Porque si ya empezás muy arriba, terminás muy arriba, digamos. Entonces, además hay que acordarse siempre, la alostasis o la respuesta sostenida al estrés no solo depende de la demanda ambiental, depende internamente. Y una persona que le tiene fobia, no sé, a un objeto cuadrado, que no tiene ningún peligro el objeto otro, es toda su reacción interna. Entonces, el primero, el bajar, ¿no? El segundo es, después, romper con los ciclos. La alostasis lo que genera es como una especie de, un switch, una especie de otra forma de percibir el mundo. Claro, y uno se acelera mucho, está muy arriba de la pelota. Cortar eso, no hay una receta universal. El cómo cortás, eso es bien personalizado, depende de cada uno, pero cada uno tiene que aprender a encontrar cómo cortar esa, digamos, sobre-reactividad, ¿no? Ahora, avancemos sobre elementos de entorno tal vez más grandes, tal vez en los diseños de las mismas ciudades. ¿Ha encontrado la neurociencia también algunas conversaciones en ese sentido sobre cómo se diseñan los espacios, sobre qué debiera estar mirando el ministro de las públicas de un país cuando diseña un país en cada una de las tareas? Bueno, esto es fundamental, ¿no? Hay una área de las neurociencias que se le llama neurourbanismo, pero la verdad que el fenómeno del impacto de la salud en las ciudades es tremendo. Sabemos, hoy en día en las ciudades la gente enferma más, tiene mucho más enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto? Y eso no es por nada. Tiene más compromiso cardiometabólico en general, en Chile eso es un problema mayor además. No solo no es por nada, sino que hay mucho por hacer. Por ejemplo, los espacios verdes. O dónde vivís. Hoy tu zip code, digamos que como que en Chile no funciona, digamos ¿cómo se dice? Tu código postal, predice bastante más que tu código genético en general de tu salud. ¿Viste? ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? ¿Cuándo te movés? ¿Tenés acceso a espacios verdes? ¿No tenés acceso a espacios verdes? ¿Te movés en transporte súper estresado, donde la gente está súper alterada, te pueden robar, te pueden alterar, digamos? Todo eso impacta tremendamente después el diseño de los espacios de trabajos. Hay una enorme cantidad de cosas para hacer las ciudades más friendly respecto a la salud y la salud general, ¿no? Y ahí, pensando también en los factores de entorno, vivimos ahora con una pata todo el día en el mundo digital. ¿Qué factores podrían ayudarnos a prevenir o a cuidar nuestra salud cerebral en la manera en que nos relacionamos con nuestros celulares, con nuestros computadores? Claro, bueno, hay dos factores. Uno es la intensidad, claramente, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? Una cosa que estamos descubriendo es los patrones de sueño con la social media. Podemos saber cuándo la gente duerme o no duerme por cómo está enganchada en la social media y podés ver la disrupción del sueño que está existiendo a nivel mundial, ¿viste? Es tremendo. Entonces, el cuándo, la intensidad, el poner... Y tomar el celular cuando te despiertas en la mitad de la noche es probablemente lo peor que puedes hacer. Claro, bueno, a mí me pasa, a todos nos pasa, ¿no? Hay que dejarlo lejos, hay que generar hábitos para ello. O sea, hay que realmente desarrollar una postura activa. Nosotros, imagínate los jóvenes que viven a través de la social media. Entonces, eso es un factor, ¿no? La intensidad. El otro factor es cómo usar la social media para ser una persona activa, para generar, para mostrar lo que haces, para conectar, para generar sentido de comunidad y no para, digamos, simplemente mostrar una forma de vida que no es la que tenés, ¿entendés? O simplemente, peor, ser un observador pasivo, ¿viste? Este es el peor de los problemas, porque no hace bien a la salud mental el estar, ¿no es cierto?, pasivamente observando, te llena de frustración, te aumenta la depresión, te desregula tus ritmos respiratorios. O sea, idealmente nosotros deberíamos usar las redes para conectarnos con otros. Exactamente. Para programar o encontrar nuevas ideas de cosas que hacer. Exactamente. Y tal vez tu microrecompensa, pensando en cómo funciona el sistema de recompensa en el cerebro, podría ser tu foto en el parque, ¿no? Pero toda la otra vuelta. Pero que te lleva a ese lugar que estuviste ahí, que te conecta con las personas reales que estuviste ahí, o que te permite transmitir un mensaje que tuviste, que vos experienciaste para muchas más personas, ¿no? Es una pregunta básica que nos hacemos todo hoy en día con la explosión de las tecnologías en general, ¿viste? Y la respuesta es más o menos simple. O sea, en la medida que las tecnologías te vuelvan pasivo, te impidan expandirte en el mundo, porque la tecnología lo que hace es expandir nuestra mente, expandirla, ¿no es cierto?, espacial, temporalmente,
En la medida que nos vuelva entes pasivos, ahí es cuando básicamente todo lo que sabemos que el cerebro, el cuerpo son órganos activos que se desarrollan a través de la acción, ¿no es cierto? Ahí es cuando vamos a tener un efecto negativo de las tecnologías. Es una excelente sugerencia. Agustín, otra vez se nos acabó el tiempo, pero seguro te queremos tener en otro capítulo de Sanamente. Cuando quieran, encantado, un Muchas placer. gracias. Antes de irnos, como siempre, vamos a recomendarles un dato. En este caso, el programa para la prevención del suicidio, Quédate, donde, entre otras cosas, ustedes van a poder encontrar un canal de chat, el que siempre está disponible con profesionales que van a intentar de ayudar en momentos de crisis, específicamente relacionados con la temática del suicidio. Si quieren más información, revisen la página web www.quedate.cl. Recuerden que esta es una iniciativa que reúne a muchas fundaciones, a muchas organizaciones, en este caso también al gobierno de la región metropolitana, a nosotros, a todos los que estamos unidos y tratando de llevar adelante un mensaje que ha estado mucho tiempo en silencio, pero que si logramos como difundir y llevar a los oídos correctos, podemos realmente salvar vidas. Así que los invito a conocer la iniciativa y también a pedir ayuda si la necesitan. Nosotros nos vemos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.